Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar. Hoy nada más y nada menos que tenemos el verdadero honor de que abra el día María Jesús Gallardo. María Jesús Gallardo es presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía. A mí me cuesta mucho trabajo hablar en este momento porque prevalece el inmenso cariño que yo le tengo y entonces estoy emocionado porque para mí o sea, que estar al lado de María Jesús simplemente lo veo un privilegio. Ella es una jurista excepcional, ella es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Jaén. Ha publicado sobre todo, bueno, ella es una referencia en tantísimos temas, o sea, en procedimiento, en contencioso, en responsabilidad. Ella es especialista en el tema de lo que nos va a hablar don César Tolosa luego, el magistrado del Tribunal Constitucional. Realmente cualquiera de los dos podría haber dado la ponencia y algunas de las personas presentes en el público también, porque han escrito sobre ello. Pero vamos, como ha escrito María Jesús, es que ella es una apisonadora jurídica sobre los temas que pasa, los domina. Lo van a ver ustedes. O sea, si no han escuchado nunca a María Jesús, van a ver que es una jurista completa, ¿no? Pero además de eso, yo no conozco a persona tan buena como María Jesús. O sea, buena persona, o sea, tiene una bondad, tiene una humanidad. Es de estas personas que al momento de conocerlas parece que hubiera estado dentro de tu casa desde hace 40 años o 50 años, ¿no? Entonces, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que, vamos a ver, yo en la universidad, o en la judicatura, en la abogacía, malo no veo a nadie. O sea, vamos, yo al contrario, yo veo a mis compañeros en mi departamento o en la disciplina, porque en Derecho Administrativo hay gente muy buena. Pero, sin embargo, les digo que ser buena persona, así como la sabiduría jurídica se presume como el varón en el ejército, de ser buena persona ya es distinto. Entonces, quiero decir, María Jesús tiene las dos cosas. Entonces, es un verdadero honor poder presentarte y, sobre todo, tenerte aquí, porque es un honor para la Facultad de Derecho, es un honor para el Instituto Andaluz de Administración Pública, para el Instituto Clavero, pero es un honor para nuestro departamento, que no tengo que decir que todos la queremos como si fuera nuestra hermana, así que tiene usted la palabra. Muchas gracias. Ahora. Muchas gracias. Ahora, después de estas palabras, voy y lo hago mal, ¿no? Gracias, Jesús, por tu generosa exageración de los méritos, que bien sabes. Lo que sí está asegurado es que lucho cada día por obtenerlo, para alcanzarlo, pero ya te digo que estoy muy lejos de llegar a ello, ¿eh? Todo el gran cariño que me tiene, que sabes que hay reciprocidad, ¿eh? Esto es mutuo desde hace muchísimo tiempo. Creo que no descubro nada si digo, porque además ayer sí comento que la culpa de todo el sistema, lo mal que funciona de responsabilidad patrimonial, lógicamente la tiene el legislador. El legislador pues no ha tenido a bien establecer un sistema, un régimen, no digo ya completo, pero un poquito más acabado de lo que ha hecho. Contamos con unos poquitos preceptos, ¿verdad?, en la Ley 40 y en lo procedimental en la 39, y ya está. Es decir, es un sistema uniforme y bastante simple. ¿Con eso qué se consigue? Hombre, esto no creo que fuera nada inocente por parte del legislador, ni desprovisto de un interés concreto, y el interés, que puede ser loable, es establecer un sistema flexible para que pudiera adaptarse a toda esa amplia actividad de la administración, de donde es susceptible de cometerse daños que haya que indemnizar. Para adaptarse a todo es necesario, obviamente, que el sistema sea flexible. Con lo cual se ha conseguido, como se decía ayer, un gran protagonismo por parte de los jueces, de todos los operadores jurídicos,
que al final vamos haciendo un poco camino al andar, porque lo que sucede a continuación es que hay una gran disparidad de criterios, las resoluciones pueden ser bastante heterogéneas, dando soluciones a de muy distintos signos, con lo cual la inseguridad jurídica que late en todo esto y los agravios comparativos que que las propias víctimas pueden sentir es innegable, porque cuando ellos solicitan una indemnización, pues nunca saben, nunca se puede prever que por muy parecido que sea su caso al caso de otro que sí le dieron indemnización, nunca se puede asegurar que su resultado vaya a ser igualmente satisfactorio. Claro, con esa insuficiencia de regulación que nos encontramos, y yo ya voy descendiendo muy a la práctica, ¿no? En la función consultiva, ¿qué es lo que me he ido encontrando hasta ahora en el Consejo Consultivo? Pues claro, aquello es un magnífico observatorio. Yo esto para mí es impagable, desde luego, porque desde mi despacho de la facultad, muy bien, el estudiar la responsabilidad y el leer a todo el mundo, pero es que aquí lo tengo que aplicar y cada caso es un mundo, ¿eh? No hay un caso igual a otro. Entonces, ¿en qué me quiero yo centrar? ¿Qué consecuencia práctica? En primer lugar, nefasta, además, tiene esa falta de regulación un poquito más completa, pues que tanto los reclamantes como allí los consejeros y yo misma, pues no nos encontramos con una pauta, no nos encontramos con unos criterios orientadores, no nos encontramos con unos parámetros más o menos fiables y, ya les digo, con los pocos preceptos que tenemos, con la interpretación que se ha ido dando por parte del Tribunal Supremo, pues con eso vamos operando. Y por eso yo esto lo voy a dividir entre errores que cometen los reclamantes al procurar articular la reclamación patrimonial y errores que me encuentro en las propuestas de resolución que se someten a dictamen. Bueno, me he ido a donde no es, aquí. Problemas en las reclamaciones y en las resoluciones. En las reclamaciones, en primer lugar, me encuentro con reclamaciones de responsabilidad donde no encuentro trascendencia lesiva. Es decir, lo primero que tenemos que hacer antes de pedir indemnización es valorar si estamos en presencia de un daño o de un perjuicio. Pueden decir, pues no es lo mismo, pues no es lo mismo. El perjuicio no llega a la entidad del daño. Es decir, cuando decimos esto carece de trascendencia lesiva, luego entonces no merece indemnización. ¿A eso cómo se le debe de denominar? Perjuicio, para distinguirlo del daño, porque el perjuicio está en un escalón inferior. ¿Qué es lo que debemos de hacer en el Consejo Consultivo? Denegar la indemnización, es decir, resolver favorable o desfavorablemente, dependiendo de lo que haya dicho la propuesta de resolución al respecto. Es decir, que o bien no ha habido daño, o bien el daño no ha sido efectivo, o bien por falta de individualización. En definitiva, porque me han alegado un daño sin trascendencia lesiva o sin la suficiente trascendencia lesiva, o que el particular ha recibido un daño, pero subjetivamente, digamos, sufrido, ¿no? o considerado. Para ir diciendo dictámenes, yo soy muy concreta. ¿Dónde nos podemos encontrar esto? ¿En qué dictámenes? Por ejemplo, en el 534/2019 o en el 414/2019. Ahí distinguíamos en lo que estoy diciendo, daño de perjuicio. En segundo lugar, reclamaciones que se fundamenta solo en la normalidad del servicio. Entonces te cuentan lo mal que ha funcionado todo y tal, y entonces merezco indemnización. No, mire usted lo que pretende es utilizar el instituto resarcitorio como una medida sancionadora. Y decimos, no, mire usted, la normalidad del servicio es un título de imputación, pero no es suficiente, ese no es el daño. Es necesario que se produzca un daño con el correspondiente impacto causal. Por ejemplo, así lo decimos en los dictámenes 328/2003 y 250/2020, ya que allí hemos afirmado que la responsabilidad no es una institución sancionadora de actuaciones irregulares, sino reparadora de daños objetivamente antijurídicos. Frase que extraigo de dicho dictamen. En tercer lugar, y aquí no me resisto a citar a nuestro querido maestro López Menudo, porque él dijo en un dictamen, en un voto particular absolutamente acertado, que ya es doctrina
y adoctrina, por ejemplo, en el dictamen 268/2025 y en muchos más. Él afirma en aquel voto particular: no cabe invocar cualquier daño, sino solo los daños jurídicos. Que cuando son daños jurídicos son aquellos que son susceptibles de engarzarse directamente al hecho causante, no aquellos que se engarzan a alguna de las múltiples consecuencias que puede dar lugar el hecho causante. Es decir, en sus palabras, hay que acotar la cadena causal. Esto ya, aquello que fue un voto particular, ya es doctrina en el Consejo Consultivo, porque el paso del profesor, entonces consejero López Menudo, eso no ha sido para nada inane y ha dejado su gran huella, y así lo puedo atestiguar. En este último dictamen, en el que le digo, en el 268/2025, resulta, es curiosísimo, un enfermo sale del hospital, físicamente sale del hospital y atropella un coche. Pues lee esos antecedentes de hecho, bueno, ¿y qué culpa tiene aquí el SAS? Si la atropella mucho un coche, ¿cómo son capaces de engarzar al hecho en algo que sea imputable al SAS, que le habían dado el alta precipitadamente, porque si no le hubieran dado el alta no hubiera salido del hospital y no se lo hubiera... Entonces, claro, y recordaba yo en ese dictamen esas palabras del profesor López Menudo, de que no cabe engarzar una consecuencia dañosa a cualquiera de los efectos que pueda tener en un momento determinado un hecho, sino que hay que acotar esa cadena causal. Y en cuarto lugar, problemas de identificación del daño. Me he dado cuenta que los reclamantes no saben identificar el daño. Luego volveré sobre la cuestión, porque dentro de ese apartado hay muchos más y no quisiera desviarme de este esquema, y luego volvemos a esto. Errores en las propuestas de resolución y a veces luego en las resoluciones. Miren, yo digo muchas veces que hay que indemnizar el daño, ¿verdad? Todo el daño, decimos reparación integral. Pero nos olvidamos de completar eso diciendo, pero solamente el daño. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que perimetrarlo bien. Hay que indemnizar todo, pero no más. No se debe de indemnizar más que el daño producido. ¿Eso qué significa? Pues que en la reclamación patrimonial el reclamante debe de procurar identificarlo bien, evidentemente probarlo y además perimetrarlo. Cuando eso no se hace bien, el problema es que ese error en la reclamación se traslada, aunque no se quiera muchas veces, a la propuesta de resolución absolutamente bien intencionada, con la mejor voluntad del mundo, pero no está bien. Entonces, y tenemos que corregirlo. Voy a decir algunos dictámenes concretos. En primer lugar, no podemos olvidarnos que, al igual que sucede en derecho procesal, en el procedimiento administrativo rigen los principios dispositivos y de congruencia procesal. Quiere decirse que es dueño de la indemnización y de la acción y de todo el propio reclamante. Y eso obliga a la administración y nos obliga a nosotros a pronunciarnos solo sobre lo que se ha invocado, no más. Por tanto, y me vuelvo a remitir a otro voto particular del profesor López Menudo, que decía textualmente: no se puede indemnizar por daños no invocados, porque son daños, abro comillas, profesor López Menudo, porque son daños no ciertos, ¿verdad? Porque por tales hay que tener a los hechos que no han sido invocados por el reclamante. Eso, de su voto particular, lo hemos traído a los dictámenes 205/2018, 238/2019 y 283/2019, entre otros muchos. Otro error: corregir el concepto indemnizatorio cuando no ha acertado en él el propio reclamante. El propio reclamante, a lo mejor, como luego vamos a ver, ha pedido por daño físico y tenía que haber pedido por daño moral porque era el que mejor se acomodaba, luego vamos a ver algún caso, a la situación. Y con la mejor intención del mundo, pues la propuesta de resolución dice daño físico, no, pero por daño moral, pues no puede, porque está cambiando el interés protegido, estás cambiando la causa, el objeto y la pretensión del reclamante. No estás dando menos porque te han pedido más.
es que estás cambiando la pretensión indemnizatoria y eso es algo que no se puede hacer. Ni siquiera, ya digo, con la mejor intención que a veces se confiesa en la propia propuesta de resolución, no, hombre, es que estamos aplicando el daño moral como criterio mensurador, por justicia material, o en sustitución de ese daño corporal que se ha solicitado pero que no se ha conseguido probar, pero sabemos que ha existido. Se hace como en sustitución de tal cosa como fracción compensada del daño corporal. Y tenemos que decir, lo sentimos, no, es un error procesal de primer orden, y eso no tiene un pase, ¿no? Otro error, que lo estuvimos diciendo en dos dictámenes, en el 417/2023 y en el 238/2019. Uy, aquí ha pasado algo. Sí. Vamos a ver. En una propuesta de resolución, y por supuesto en un dictamen del Consejo Consultivo, nos podemos pronunciar sobre un derecho abstracto a recibir indemnización. Y a veces ha sucedido que por eso en esos casos lo hemos devuelto, para que cuantifiquen los reclamantes, hemos devuelto el asunto porque venía sin cuantificar. Oiga, reconózcame que tengo derecho a indemnización. Yo a usted le he contado los hechos, le aporto la prueba, reconózcame que tengo derecho a indemnización. ¿A cuánta indemnización? ¿Y en concepto de qué? Dígamelo. Y a ser posible, dígame en qué partida, porque eso también lo tenemos que fiscalizar desde el punto de vista de la legalidad. Y eso es tan importante, o es hasta tal punto importante, que si no se hace, luego no me lo puedo llevar al contencioso, porque sería cuestión nueva que me rechazarían, porque hay que darle a la administración la oportunidad de que se haga antes. Luego, en cuanto a la reparación integral, siempre ha sido y será siempre un objetivo, siempre una meta, pero yo ya le voy diciendo, allí yo me voy dando cuenta que una meta inalcanzable, es una finalidad ilusoria, es una falacia. Ya quisiéramos alcanzar, como digo, no dar más del daño, pero ya me gustaría a mí alcanzar todo el daño. A veces eso digo que es una meta inalcanzable, sobre todo cuando el daño ha recaído en bienes que no circulan en el mercado, no están en el mercado. Es muy difícil de valorar eso. ¿Cómo se valora la vida? ¿Cómo se valora el honor? Y tantos conceptos así que es muy difícil de objetivar. Y mucho menos en otros, cuando es imposible una valoración objetiva, ¿no? Decía Fagnar que un daño que no puede evaluarse de forma matemática no puede ser reparado de forma integral. Y no puedo estar más de acuerdo con ello. Y luego nuevamente denunciar que el daño moral se sigue utilizando como la borrosa figura que dice el Tribunal Supremo se está utilizando una forma comodín por su contenido versátil y dúctil, quiero decir, de una forma bastante abusiva, ¿no? Y vuelvo al problema de identificación. Cuando yo digo, la gente no sabe identificar el daño, bueno, eso me ha llevado, como no puedo expresarme en todos los dictámenes como a mí me gustaría, pues digo, con su extensión y su explicación y en forma de artículo de doctrina, por final lo terminé escribiendo y que está publicado en la Revista Vasca de Administración Pública, los errores estos de identificación del daño. Porque esto merece un estudio muy detenido, muy rápido, porque no quiero pisar la conferencia final de responsabilidad sanitaria, pero es lo del error y acierto. En el consentimiento informado, en las reclamaciones de consentimiento informado, ¿dónde está el error en esas reclamaciones? En primer lugar, la gente suele pedir indemnización por el daño físico que se le ha ocasionado. Imaginemos una operación de túnel carpiano y se secciona el nervio. Si está en el consentimiento informado, es un riesgo que se ha materializado. Pues no me pidas por la materialización del riesgo, por la sección del nervio, sino por el daño moral por no haberte informado de ese riesgo. Si no lo has aceptado, no lo has asumido y no se ha desplazado a ti, digamos, ese consentimiento, se lo queda, digamos, el hospital que tendrá que indemnizar, pero repito, no por lo que le ha pasado al nervio, porque eso no supone una infracción de la lex artis,
porque un daño, es un riesgo a lo mejor frecuente o típico que tenía que haber estado, entonces siempre se indemniza por daño moral porque se ha vulnerado el bien jurídico protegido con el consentimiento informado, que es el principio de autonomía del paciente, el derecho a decidir, la autodeterminación de evaluar los riesgos, las ventajas, la posibilidad de alternativa, el posponer la operación, irse a otro hospital o no operarse, es decir, todo eso es lo que se protege con el consentimiento informado y eso es lo que se vulnera cuando se omite el consentimiento informado y eso es lo que hay que indemnizar. Luego entonces hay que hacerlo en concepto de daño moral. Ni nadie puede cambiar ese concepto indemnizatorio ni procede indemnizar otra cosa ni que me pidan otra cosa. Entonces, los reclamantes piden, pero además sistemáticamente por el daño físico le tendremos que decir, no, le tengo que indemnizar por el daño moral. ¿Podría ser también por el daño físico? Sí, prueba que ha habido mala praxis, porque eso no es consentible. Si estuviera en el consentimiento informado sería una cláusula abusiva. Si en un consentimiento informado se dice y además yo voy aquí a incorporar la mala praxis y así me cubro la espalda, sería como cláusula abusiva. Eso no puede ser objeto de consentimiento, por ejemplo, el que se quede una casa dentro. Y eso es mala praxis, eso en cualquier caso habría que indemnizar. Pero cuando se trata de riesgos típicos, ya sean frecuentes o no, pero que sean conocidos y aunque sea en un porcentaje muy ínfimo, a veces sucede, eso tiene que estar en el consentimiento informado. Pero luego si se materializa, no puedes pedir indemnización por el daño físico que te ha quedado, sino por el daño moral, que ya de paso les digo que está cuantificado en el Consejo Consultivo en 6.000 euros. Ya dijimos, precisamente por establecer un principio de igualdad para todos, ¿no? Hay quien pide indemnización, pero sin que se haya materializado el riesgo. La operación salió bien, pero miran en el expediente y allí no está el consentimiento informado. Ya sabemos que eso es mala praxis, pero la falta de documento no es indemnizable. Eso podrá ser sancionable en otro ámbito, en el disciplinario, podemos poner una queja, lo que queramos, pero no es indemnizable porque la falta del documento no te ha hecho ningún daño. Si ha sido satisfactoria la operación, no hay nada que resarcir. Y ya al hilo del consentimiento informado, ella preguntaba por las nosocomiales. No quise intervenir porque me faltaba el dato del número de dictamen, que precisamente fui yo la ponente en un caso de una infección nosocomial, de la infección esta tan estupenda, la Staphylococcus aureus, que encima es resistente a los antibióticos. Es que estoy aprendiendo muchísimo de medicina, ¿no sabes? Yo creo que me van a convalidar algún curso si me matriculo. Entonces, en el dictamen 836/24, en donde apliqué la sentencia de interés de ley del Supremo de 4 de febrero de 2021, ahí se establece que las infecciones nosocomiales tienen que ser parte del contenido del consentimiento informado. Desde luego el cambio es importantísimo, porque hasta este momento siempre se decía riesgos del acto médico, de la operación, pero no se decía qué riesgos contraigo con mi estancia hospitalaria. Desde esa sentencia sí. Rectificó una sentencia de Valencia, una sentencia buenísima, razona estupendamente esto de la necesidad de que tenga que consentirse tal cosa. No estaba en el consentimiento informado en el caso que resolví en ese dictamen y tuve que emitir el dictamen desfavorable a la propuesta de resolución desestimatoria y se estimó por esa parte. En las acciones llamadas wrongful, que hay 3, conception, birth y life, que también ayer salió un poco esto. Bueno, la primera es embarazo no deseado. Se dice el error está en la concepción, es decir, ha fallado el anticonceptivo, ha fallado la ligadura de trompa o la vasectomía. En el segundo lugar son nacimientos con malformaciones, el error se dice que está en el nacimiento, y life en la vida, porque el birth lo interponen los padres y el life el hijo, que seguramente no puede, precisamente por la malformación, y lo hacen los padres en nombre del hijo. Entonces es muy frecuente que se hagan las dos a la vez. Y tenemos que decir siempre, mucho ojo, esto lo vamos a estudiar por separado porque la wrongful birth está admitida en nuestro derecho. La wrongful life no.
por las razones que voy a decir a continuación. Por tanto, ya le estoy diciendo otro error más. El error subconceptio no me preocupa para nada porque no tiene nada especial. Eso se articula mediante el análisis de la infracción de la lex artis. Si se ha cumplido la lex artis o no se ha cumplido. Que se ha cumplido y la vasectomía se hizo bien y luego ha habido una recanalización y tal, y se produce un embarazo, pues mire usted, y si se hizo mal, pues no tiene ninguna singularidad respecto de cualquier otro caso más de responsabilidad sanitaria. En la VER sí hay que saber algunas cosillas que donde se falla, donde los reclamantes no saben orientar bien la reclamación. En primer lugar, alegan consentimiento informado, falta de consentimiento informado, dicen, no, vamos a ver, el consentimiento informado requiere un tipo de información, una información que busca un consentimiento. Es decir, consentimiento después de haber sido informado de los riesgos. En este tipo de información es de otro precepto de la ley. Es donde se busca simplemente dar conocimiento a las personas interesadas de una determinada circunstancia. Es decir, en este caso, del estado del feto. Entonces, puede haber errores en el consentimiento. Y hay varios tipos de errores. Uno es, pues, que no se ha informado de la posibilidad de hacerse las pruebas estas de la amniocentesis, es decir, pruebas específicas para evaluar el estado del feto. En segundo lugar, se le informa, se le hace la prueba, pero nunca se le da los resultados. Este fin de semana, por ejemplo, tengo que resolver un asunto para entretenerme, que es justamente ese. En tercer lugar, se da la información, pero errónea, es decir, error en la información, los falsos negativos. Se da la información y dice, viene bien y luego no viene bien, es falso negativo. Y en último lugar, se da la información, pero de una forma extemporánea, se da después de transcurridas 22 semanas cuando no se puede hacer nada. Eso es lo que hay que alegar. ¿En cuál de esas 4 situaciones estás? No en que falte consentimiento informado, que ahí no pinta para nada. Bien, ese primer error. Segundo error, que a mí me molesta especialmente. Considerar al niño un daño. Considerar la vida un daño. Afortunadamente nuestros tribunales ya lo han dicho hasta la saciedad, tanto que me resulta dociosa cita para no centrarme ya demasiado en esa cuestión, que es harto conocida. Y eso lo dijimos, por si tienen interés en leerlo, en el dictamen 888 de 2024. Y en el 599 del 2024 también recogíamos otro error que suelen cometer, que es que usted me ha impedido el derecho que ejerza mi derecho a abortar. No, a abortar no, y a tu derecho a no abortar, es decir, a decidir. Es decir, lo que aquí se vulnera es precisamente, nuevamente, como pasaba en el consentimiento informado, el derecho a la autodeterminación, a que la gestante decida, aborto, no aborto, ya me lo pensaré, pero no es el derecho a abortar el que se ha visto vulnerado, sino ese más amplio que es a decidir. Otro error, los padres a veces piden derecho a mantener al niño, es decir, a la manutención del niño. No, y en ese mismo dictamen, en el 599-2024, decíamos, no, el título jurídico que elimina la antijuricidad. Saben que los títulos jurídicos son la ley, los contratos, ¿verdad? Y no me acuerdo. Y las sentencias que ordenan una ejecución, las 3 cosas. Pues bien, precisamente la ley, el Código Civil, ordena a los padres, es decir, les establece el deber de manutención de los hijos. Luego entonces ya tiene ahí el título jurídico suficiente que elimina la antijuridicidad. El daño no es antijurídico, tienes el deber de mantener al hijo. Sí son indemnizables los daños extraordinarios, los que sí pueden surgir como consecuencia de esa malformación, que pues la malformación evidentemente no es atribuible al SAR, pero sí el no haberla detectado o no haberlo hecho a tiempo o de una forma certera. Eso lo decíamos en el dictamen 171/2005. Y la Wrongful Life directamente que no son admisibles. No son admisibles. Y decimos que los padres que están representando al hijo y que se quejan de la mala vida, por eso es
life. La mala vida que le queda por vivir, por haber nacido, no es admisible en nuestro derecho por varios motivos. En primer lugar, porque el aborto eugenésico es un derecho de los padres y no un derecho del niño. En segundo lugar, porque no está permitida la eutanasia prenatal. En tercer lugar, porque no se tiene derecho a nacer sano. En cuarto lugar, porque para indemnizar tienes que tener el contraste de lo contrario, es decir, ¿qué es la no vida? Si no hubiera nacido, pues si no hubieran nacido, ¿qué es? No es nada, no, eso no se puede indemnizar, ese contraste no se puede establecer. Y luego la dificultad para decir a partir de cuánta discapacidad se tendría derecho a indemnizar. Es decir, a partir de cuánta discapacidad es una vida insoportable para el niño nacido, ¿no? En pérdida de oportunidad los errores son ya todo, desde el principio hasta el final. Muy brevemente, porque quiero decir otras muchas cosas, porque además yo no quiero que esto sea mi ponencia de responsabilidad sanitaria, no es el objeto principal, sino solamente ir detectando los errores. Error. La gente pide indemnización por el resultado final. Por ejemplo, el fallecimiento. Craso error. El fallecimiento sí ha tenido que dar, pero no es el objeto de resarcimiento, porque entonces resarciríamos por el 100% y habría habido una relación causal directa entre el acto médico y el fallecimiento. No. Cuando es pérdida de oportunidad, lo que se indemniza es el porcentaje de oportunidad perdida. ¿Cuántas posibilidades de curación o de mejora tenía esa persona? Y eso se hace descontando ya las que no tenía y descontando las posibilidades que también tenía el paciente cuando ingresó de no sobrevivir, por ejemplo, al infarto. Entonces, lo que se indemniza, digamos, es el daño intermedio, descontando todo lo demás. Pero estoy harta de encontrarme incluso en sentencias que se indemniza por el fallecimiento. Bueno, pues entonces no digas que es pérdida de oportunidad, porque no pueden convivir en la misma frase, dos afirmaciones tan contrarias. En segundo lugar, lo que se indemniza, por tanto, como digo, es el porcentaje de éxito, de ese daño intermedio. Se dice muchas veces, en la pérdida de oportunidad no hay daño efectivo. Sí que lo hay, no es una hipótesis, es que tiene que haber unas circunstancias que rodean el caso de cierta solvencia en cuanto a las posibilidades de curación, porque si no, sí que no habría daño efectivo, porque estaríamos indemnizando lo hipotético. Siempre hay algo de hipotético, pero tiene que haber una base más o menos sólida, razonable, de que esa persona había ingresado en el hospital en unas condiciones más o menos aceptables como para poder sobrevivir a tal cosa. Entonces, ¿cuál es la efectividad del daño que existe? Que se trate de una última oportunidad, porque si todavía vive o queda oportunidad de que mejore, si queda alguna oportunidad, no puedes ya indemnizar por pérdida de oportunidad, porque no la has perdido. Queda una, tienes que jugar esa baza. Y en último lugar, estoy harta de ver, y por tanto se da la relación causal. No, la pérdida de oportunidad es uno de los, digamos, de las manifestaciones de los cursos causales no verificables. No se debe de afirmar con una pérdida de oportunidad que hay relación causal, porque si hay relación causal no hay pérdida de oportunidad, se autoexcluyen. Y me pueden decir, pero es que la relación causal siempre es imprescindible. Sí, pero la relación causal es respecto de la frustración de la oportunidad, es la mala praxis del tercero, porque sin mala praxis no se da nada de esto, pero respecto de la frustración de la última oportunidad, pero no respecto del fallecimiento. Bueno, y en el daño desproporcionado, por cierto, que no lo he puesto por aquí, el error es que la gente cuando ve un daño grave le llama desproporcionado, y eso no es. Daño desproporcionado es algo que sea una cosa absolutamente alucinante, que dice, ¿esto cómo ha podido suceder? Por ejemplo, para no entretenerme mucho, lo decíamos en el dictamen 169/2025.
El ejemplo mejor me lo encuentro en la sentencia de 18 de julio del 98. Un paciente ha intervenido de una apendicitis y termina con las siguientes secuelas: parálisis en una pierna, pérdida de audición, de visión, del habla, del equilibrio y muchas cosas más. Dice, pues esto que me lo explique el médico, porque si no me lo puede explicar, que de verdad es la doctrina del daño desproporcionado. Es que no tenga relación ninguna y no resulte explicable, prima facie, la intervención médica con lo que ha pasado. Porque si hay una explicación, ya no es daño desproporcionado. Y eso la gente no lo entiende. Dice, que no, que es desproporcionado, que es muy grave. Y hay que decirle, mira, todo daño desproporcionado es grave, pero no todo grave, todo daño grave es desproporcionado. La doctrina del daño desproporcionado es que además tiene consecuencias enormes respecto de muchas cosas, entre otras la carga de la prueba. Es que ahí es a quien se le llama capítulo, es al médico. Dice, explíqueme esto, explíqueme, que me encontraron algún caso, como operando de una amígdala, resulta que se quedó el hombre tetrapléjico. Mire usted, explíqueme. Por eso esto se llama también la doctrina del ripsa, es loquatus, es decir, la cosa habla por sí sola, solamente con ver tal cosa ya se sabe que ha debido de pasar algo más, que ha habido una mala práctica y ya se presume, ¿no? Cuestión para mí muy importante más que nada porque es que ha supuesto un cambio de doctrina en el Consejo Consultivo. Antes era de una manera, ahora de otra. En cuanto a la legitimación activa de los herederos por los daños morales y petrium doloris, es decir, el dolor físico y psíquico, padecido por la víctima primaria, que no formuló reclamación patrimonial antes de morir. Subrayo el no, porque si es que sí, entonces no pasa nada. Hay sucesión procesal. Por eso digo, tenemos 4 situaciones. Una, la víctima primaria solicita indemnización con su legitimación originaria y como no se muere ni nada, pues da tiempo a su resolución y ya está, estimatoria o desestimatoria. Eso es el caso normal. En segundo lugar, la víctima primaria solicita indemnización, lo mismo que antes, pero fallece antes de obtener resolución. Pues bien, los herederos pues suceden a la reclamación sucesión procesal. Luego lo veremos al final si da tiempo. En tercer lugar, la víctima primaria fallece. No hay ninguna petición de indemnización ni nada. Y entonces ahí solamente son los perjudicados, no los herederos. Puede coincidir perjudicado y heredero, pero quiero decir, no se exige ni ser heredero ni ser parientes. Por eso, bueno, puede pedir la indemnización un trabajador, por ejemplo, de esa persona, es decir, cualquier persona que vea, que sufra una quiebra en su círculo vital, por su convivencia, por su afectividad, por la dependencia económica, por lo que sea. Eso es lo que le concede legitimación en este caso. No hace falta ser pariente, como digo, ni heredero. Por eso se dice que son perjudicados. ¿Por qué no herederos? Una sencilla razón. Cuando está la vida no está la muerte, cuando está la muerte no está la vida. Entonces, nos morimos, eso es décima de segundo, el momento del fallecimiento. Pues no ha dado tiempo a que el concepto pérdida de vida ingrese en el patrimonio del que acaba de fallecer. Y si no ha ingresado, no lo puede transmitir vía herencia. Es por esa razón. Y nos hemos encontrado en muchas ocasiones que viene, es que yo soy el heredero, bueno, pero es que el concepto... Y no lo entienden, pero es eso, es porque no puede transmitirse lo que no se tiene, y no se tiene porque ya está muerto. Y como ya se ha muerto, porque estaba vivo un segundo antes, pero no un segundo después, luego entonces ya no sé si me he conseguido explicar. Que por eso, por lo que son los perjudicados, que por eso se llaman víctimas de rebote. Son víctimas de rebote, porque... Y lo hacen... injure propio, es decir, esa es la legitimación, por el daño propio que han recibido, por ese dolor que le supone, o por esa pérdida de ingresos económicos, o lo que sea, por el fallecimiento de esa persona. Y ya tenemos el cuarto supuesto, que es el más conflictivo. Aquí no nos ponemos de acuerdo los consejos consultivos, ni los tribunales, ni nada. Pero nosotros ya hemos tomado una decisión en un dictamen que les voy a decir a continuación, les voy a decir el por qué nos hemos retirado de todo lo que veníamos diciendo hasta ahora.
Yo es que, claro, es que llegué, yo me puse a estudiar esto porque me suscitó muchísimas dudas. Yo nunca lo había trabajado en ningún libro mío y dije, esto hay que analizarlo porque había mucha discrepancia, ¿no?, en la doctrina. Como digo, en este caso, la víctima primaria sufre unos daños morales, un dolor y tal, un daño físico, psíquico, antes de fallecer y no había pedido indemnización. Atención, pregunta. Ese dolor, ese petrium doloris, ¿es un daño personalísimo? Que por tanto no se puede transmitir a nadie, y si esa persona ha fallecido sin pedir indemnización, eso se lo lleva a la tumba y ya se ha perdido. ¿Quién podría pedir indemnización? ¿Solo los herederos o también, como decía antes, los perjudicados forman parte aquí de...? Es que la cuestión es muy importante porque hasta efectos tributarios no es lo mismo una indemnización como perjudicado que una indemnización como heredero. Eso ya va por otras reglas, que además se aplican según testamento. O sea, que un hijo desheredado no podría sucederle aquí. Si decimos iuris hereditatis, es para todo. Y eso sí, otra pregunta, ¿es compatible con la otra situación? Es decir, ¿puedo pedir también indemnización como perjudicada? Es decir, por lo que mi padre sufrió antes de morir como heredera y ahora en lo que no pidió indemnización y ahora como perjudicada porque eso supone una quiebra y tal. Bueno, pues ya le avanzo que sí, porque dice el Tribunal Supremo que son dos títulos jurídicos totalmente independientes y por tanto compatibles. Se puede impedir una indemnización por una cosa y por otra. ¿Motivos para rechazar la legitimación que les digo? Iuris hereditatis. Pues dicen que es un daño personalísimo, que carece de contenido patrimonial, que está fuera del comercio y que, muy importante, esto además lo decía una sentencia de Oviedo, no puede presumirse la voluntad beligerante del que luego falleció. Bueno, pues motivos que a nosotros nos han resultado de peso para, en el dictamen 621/2023, ahí en ese dictamen, hemos cambiado la doctrina, hombre, después de hacer una ponencia especial que nos llevó 2 días de deliberación, que había muchas dudas y fue una ponencia especial preciosa, de verdad, hubo de mucha enjundia. Pero los motivos principales, vamos a ver, el nacimiento del derecho a la indemnización, ¿cuándo es? El día en que se produjeron los hechos, el día que se produjo el daño. Claro, si no fuera así, no cabría la posibilidad de una iniciación de oficio. El cómputo, ¿desde cuándo es? Desde ese hecho causante. Y el cálculo también desde la fecha de producción del daño. Por tanto, si eso es así, yo no discuto que evidentemente el daño es personalísimo. Eso lo ha sufrido esa persona. El daño no se transmite. Eso lo ha sufrido en su carne. Eso no se ha transmitido. Pero el derecho a resarcimiento es de contenido patrimonial, ese sí, el otro no, pero ese sí, eso se integra en el patrimonio de la víctima primaria y eso es lo que se transmite a los herederos, que como digo, es decir, es como una especie de conversión, es decir, el daño que tú has sufrido será muy personalísimo, pero eso, el día en que lo sufriste, dio lugar a un derecho de resarcimiento. Y ese derecho de resarcimiento es lo que se convierte en un crédito que resulta transmisible a los herederos. Sucesión procesal. Bueno, es que si además no lo consideramos así, la sucesión procesal ya lleva una sentencia que no cabría tampoco, porque si el derecho no es transmisible, no puede sucederlo procesalmente. La sucesión procesal. ¿Por qué es transmisible? Pues porque la expectativa de la víctima a recibir indemnización es transmisible. Esa expectativa se integró en su caudal relicto. La defensa de la herencia es una facultad de los herederos. Y en último lugar, ¿qué culpa tiene el pobre hombre de que la administración haya tardado en resolver? Si tarda 5 años o 4 años, porque que se pasa por el consultivo, que pues si pasa todo ese tiempo, mientras tanto ha podido fallecer, pues es que acabaría ahorrándose un dinero una administración por el hecho de haberse retrasado en resolver.
Ahora bien, mucho ojo, esto es muy importante porque también aquí se producen graves errores en este tipo de reclamaciones por sucesión procesal. La persona a lo mejor había pedido 60.000 euros y dice, pues ya que estamos, vamos a subir a 100.000. No, sucedes la pretensión y la sucedes en la cuantía exacta que pidió ese reclamante y eso no se puede aguantar. En los pocos minutos que me quedan, por supuesto, yo no voy a hablar de la prescripción porque ya se habló ayer, pero sí los errores que nos encontramos en el Consejo Consultivo en ese sentido. Errores que entiendo importantes. Yo a esto le llamo mito o realidad, es decir, porque es que hay una creencia bastante asentada, ¿no?, al respecto. Se suele considerar que la prescripción en la responsabilidad patrimonial es automática. Pasa el tiempo, pasa el año, ¡pum!, ya no hay derecho a nada. No, es necesario alegarla. Sin alegación no hay extinción ni de la acción ni del derecho. En segundo lugar, segundo mito, se dice la prescripción como es una cuestión de seguridad jurídica. Bueno, hay quien dice que es de orden público y que dice que no, que la prescripción de orden público es la del derecho sancionador y la del ámbito tributario, pero aquí no es de orden público. Pero se suele decir, en cualquier caso, que esto es una cuestión muy importante y que si ninguna de las partes la alega, el juez puede hacerlo de oficio. No, la excepción, o sea, la prescripción se tiene que invocar como excepción, que no es ni siquiera procesal, sino sustantiva, porque una vez que esté estimada, no es posible superarla. En tercer lugar, muy importante, ¿qué se extingue con la prescripción? ¿El derecho o la acción? Esto no es un purito doctrinal, es que es muy importante, porque mire usted, si yo digo que con la prescripción se extingue el derecho, si el deudor paga por equivocación, porque no se ha dado cuenta, porque no sabe que estaba eso prescrito, que podía haberse ahorrado por lo que sea, sería un pago indebido y podría pedir la devolución. Pero si lo que se extingue es la acción y no el derecho, está bien pagado. Porque la deuda existía, aunque hubiera pasado el tiempo. Está bien pagado, no es un pago indebido. ¿Qué se extingue en este caso? La acción, no el derecho. La acción en el sentido de que pierde coercibilidad el derecho, es decir, pierde fuerza. Dicho de otra manera, lo que pierdo es, si yo estoy pidiendo una indemnización que ya ha prescrito porque ha pasado un año, lo que pierdo es la posibilidad, si el contrario se da cuenta de eso y lo invoca, si no, no, pierdo la posibilidad de obtener un pronunciamiento condenatorio por parte del juez. Pero no otra cosa. Pero cabe en este caso lo que yo le llamo un PSC, un por si cuela. Es decir, yo sé que ha pasado año y medio, pero yo lo pido. Si la administración no se da cuenta, que a veces no se da, que me llegan propuestas de resolución sin analizar el plazo de prescripción, pues si cuela, cuela. Y si se paga, bien pagado está, luego no se puede decir, ahora me lo devuelve. No, porque no prescribió el derecho, sino la acción, esa fuerza obligatoria. Por todo eso, tenemos dicho en nuestros dictámenes 977/21, y también lo dice el Consejo de Estado en su dictamen de 22 de octubre de 2008, que la prescripción no es un motivo de inadmisión de la solicitud de indemnización, sino de desestimación sobre el fondo, porque tú tienes que dar oportunidad para que el otro, frente al que pide el derecho, alega la prescripción, la pruebe, el otro diga que no, que esto no está prescrito porque yo te mandé un burofax, porque lo has recibido. Cabe esa discusión. Por eso lo tenemos que estudiar y no inadmitir, no es decir, esto no entra por la puerta, no, eso tiene que entrar por la puerta, hay que darle audiencia al contrario, tiene que hacer su alegación. No, en el procedimiento administrativo no lo vamos a llamar excepción procesal, obviamente, pero sí que eso es así. Y una cosa muy importante, el plazo que es un año, ¿no? Decimos que el plazo de prescripción es un año, pero la pregunta está, ¿un año exacto? ¿Un año exacto? Pues depende de cómo contestemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la prescripción? A.
Pregunta tipo T. A. La seguridad jurídica. B. El abandono del derecho. Y me pueden decir, pues las dos cosas, ¿no? Aquí me falta un C que diga las dos cosas. Bueno, las dos cosas pueden ser en ciertos momentos. Abandono del derecho, la persona no ha conservado su derecho porque se le ha pasado el plazo y por seguridad jurídica, pues se produce la prescripción. Y entonces tenemos un montón de sentencias que en un mismo párrafo hacen coincidir las dos cosas. En algunos casos se da, pero en otros casos es incompatible. La seguridad jurídica protege, en este caso, a la administración, que es la que paga. Por eso quiere la rigidez de los plazos. Dice, no, aquí pasó el año, ha pasado el año, como las prisiones preventivas. Ha pasado un minuto y a mi cliente lo echa a la calle porque ya ha pasado el plazo de la prisión provisional. Entonces la administración tendrá que decir, ha pasado un minuto del año, seguridad jurídica, porque los plazos no son justos ni injustos, son necesariamente rígidos. Y donde hay plazo, no tenemos que ir indagando la voluntad de la víctima. No, mire usted, porque es que entonces no está protegiendo, en este caso a la administración, está protegiendo a la víctima y indagando las circunstancias, a ver si es que su intención de conservar el derecho, a ver si es que las secuelas no estaban claras. Entonces tenemos que elegir o seguridad jurídica o abandono del derecho. Si es seguridad jurídica, plazo de un año. Esto como, yo lo pongo a veces de ejemplo. Mayoría de edad, los 18 años, ¿no? Pues un minuto antes de los 18 años, esa persona firma un contrato y ese contrato es anulable. Porque los plazos son rígidos necesariamente. Sin embargo, aquí no, todo es muy flexible, todo. Pues entonces es el abandono del derecho, pero que no digamos en el mismo párrafo la seguridad jurídica. Porque entonces estamos queriendo decir que protegemos a los dos a la vez y eso no es posible. Y simplemente una cuestión respecto de la prescripción que salió ayer. Hemos cambiado también la doctrina, y con esto termino, no quiero ya cansarles más. Ayer se dijo, es que considero que esto es una cuestión importante, que el artículo 67 de la ley 39, porque se ha confundido al decir que desde la notificación de la sentencia definitiva, que debió de haber dicho de la sentencia firme. Eso también lo hemos dicho en el consultivo así de veces. Hasta este martes pasado, en esta última comisión permanente, en donde hemos aplicado un dictamen muy bueno además, del Consejo de Estado. Aquí está, ahí lo tiene. Dictamen 263/2023 y 1031 de 2023. Ese dictamen dice, desde la notificación de la sentencia definitiva, es decir, de la primera, si luego se recurre, lo que se hace es interrumpir el plazo de prescripción hasta que se notifique la sentencia firme. ¿Por qué dice eso? Pues tiene algunos párrafos bastante clarificadores, porque la gente no tiene por qué saber el sistema de recursos, no se tiene por qué saber si se va a admitir el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo. Entonces es mucho más fiable, más acorde a la certeza y a la seguridad jurídica. ¿Te ha notificado la sentencia definitiva? Bien, desde ese momento empieza el plazo de prescripción. Que luego hay recurso, se interrumpe. Que no hay recurso, ya sabes que desde ese momento tiene un año. Y eso también vale, que también lo dice ese último dictamen, para esas situaciones en donde se requiere, después de una sentencia, una actividad ulterior de la administración, como por ejemplo una demolición, que ahí el Tribunal Supremo ha tenido los tres pronunciamientos. En primer lugar, como decía ayer Tomás Cano, lo pospone a la demolición, porque no sea que te indemnice antes y luego no te tire el edificio y te indemnizado antes de tiempo. En segundo lugar, esta otra posibilidad de que con la sentencia no definitiva, sino firme, la notificación de la firme, y ya no, desde ese dictamen del Consejo de Estado, es desde la notificación de la sentencia definitiva. Por tanto ya no es tan error que lo diga eso el artículo 67.1 de la ley 39, y se interrumpe el plazo si es recurrida la sentencia.
Disculpen la velocidad, pero quería respetar el tiempo y quizá he ido demasiado deprisa. Pero muchísimas gracias. Bueno, habrán visto que no había exagerado absolutamente nada. Yo dudo mucho, porque hay ahora gran miedo sobre el futuro de nuestra profesión por la irrupción de la inteligencia artificial. Yo dudo mucho que una ponencia como esta la dé la inteligencia artificial. Y si lo hiciera, que lo dudo profundamente, desde luego no sería tan buena persona como tú. Ay, muchas gracias. Anda, que quien habla. No sé si hay preguntas. Sí, alguna pregunta por cortesía, porque vamos, yo he visto que en el público comentaban entre ellos reiteradamente, luego preguntas seguro que hay. Cosas distintas que sepa contestarlas, pero nos bueno. han dado un manual para presentar una reclamación de responsabilidad, ¿eh? Yo he visto algún abogado presente en el público de prestigio tomando notas al respecto. Sí. Sí, por favor, acérquese al micrófono, porque o le damos un micrófono. Bueno, Lola Lara, a quien le debemos la organización de la jornada, es la que va a acercar el micrófono y yo le daría un aplauso a Lola por... Me matará por lo que acabo de hacer, pero era merecido. Pues mi pregunta iba para el tema de del plazo del año. Nos ha comentado que tendríamos que hacer una propuesta en el sentido de no una inadmisión, sino desestimatoria, ¿no? A fin de para discutir el tema de la prescripción, cuestiones tendríamos que entrar en el resto de elementos o en el fondo del asunto. Pues muy buena pregunta. Me pregunta desde el punto de vista de la propuesta de resolución. Claro. La propuesta de resolución, por si acaso desestimamos que haya prescripción, ¿sabes? Porque a lo mejor en la propuesta de resolución se dice ha habido prescripción, ya no analizo más nada. Y nosotros decimos no ha habido prescripción porque aparece en el expediente un burofax donde se interrumpía la prescripción porque el burofax contenía los elementos que si no los contiene no nos sirve tampoco. O se interpuso una acción civil que no fue del todo inidónea, en fin. Cualquiera de las causas de interrupción que a lo mejor vosotros no habéis valorado y nosotros decimos sí. Y entonces ya tendríamos que devolver, pero es para que completarais entonces el análisis del resto de los elementos, del daño, de su efectividad, individualización, relación causal. Entonces, lo ideal es que en la propuesta de resolución creemos que hay prescripción. Bien, pero se continúa con los elementos. Nos llega a nosotros y eso sí, antes hacíamos esa misma operación. Nos pronunciábamos sobre la prescripción, pero luego, por si acaso, pues continuábamos con el resto. Nos pareció una contradicción con nosotros mismos. Entonces ahora, cuando decimos que está prescrito, ya no continuamos analizando el resto de elementos de la responsabilidad. No sé si he contestado. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo lo único que quiero Vamos a dar 2 palabras más para no pisar al siguiente ponente, sí. Pero, hombre, por lo que ha suscitado, yo creo que sí vamos a tener... Además, como yo estoy en el programa, que luego ya contaré por qué estoy en el programa, que no debería de estar, lo mío es prescindible, con lo cual tenemos tiempo. Mi nombre es Laura y vengo de un hospital. Sí. No sé si hay más gente aquí del SAS, porque casi todas las reclamaciones patrimoniales, un porcentaje enorme, supongo que son del SAS. Unas 400 nos llegan al Consejo Consultivo. Me imagino. Sí. Bueno, yo no soy de carrera jurídica, pero soy técnico de función administrativa y como tenemos regulado esto, si es por daños puramente materiales, se resuelven desde los propios hospitales por la gerencia. Si no, si son daños físicos, lo resuelve concretamente el SAS por otras vías. Que yo no entro porque ahí no solamente tramito.
Pero bueno, mi pregunta es la siguiente, porque soy una... Vamos, no sé nada de esto, yo estoy aprendiendo. El inicio de la solicitud, nosotros lo tomamos, por ejemplo, simplemente con una reclamación puesta en resuelve por una persona que nos cuenta su problema cuando ha sido operada o se le ha demorado, lo que sea. Eso ya nos sirve de inicio. Pero claro, esa solicitud no recoge todos los fundamentos que estamos contemplando aquí. Entonces, no tiene por qué ser desestimatoria, entiendo. Me imagino que esto se va a aclarar en lo siguiente. Pero bueno, no sé si puedo entender lo que estoy explicando. Claro, sí, perfectamente. Para eso está el trámite del artículo 68 de subsanación y de mejora de la solicitud. Es que obviamente un interesado no puede pedir, bueno, que con estos hechos que le he contado que me consideren el derecho de indemnización. No, ¿cuánta indemnización? ¿De qué partida usted que está pidiendo? O sea, lo propio que eso sea el inicio, ¿no? Bueno, puede ser el inicio, pero para eso a lo largo del procedimiento puede mejorar la solicitud, puede ir añadiendo, hasta el final puede estar añadiendo. ¿Pero es la propia administración la que le tiene que pedir a la persona que lo mejore o simplemente como no lo ha hecho bien? No, claro, en la subsanación se puede y se debe. La administración tiene que otorgarle el plazo de 10 días. ¿No recuerdan ustedes lo del Sevilla, que no perdió la bajada a segunda división porque no había sido requerido? En ese informe lo hizo Pérez Royo, porque no se le había requerido la subsanación. Claro. Es una obligación. Bueno, tiene que requerirlo, tiene que contener advertencia de que si no comparece y subsana, entonces no se le puede dar por desistido. De eso hay muchísima jurisprudencia de los Supremos, muchísima, porque el procedimiento sigue vivo y vigente. Todo eso tiene su requisito y es una auténtica obligación de la administración con todas sus consecuencias, ¿eh? Fíjese, si es obligación que se le aplicaron a la liga profesional, que es discutible que lo sea. Pues muchas gracias, ¿eh? No sé si hay alguna cuestión más. Y si no, yo únicamente quiero volver a reiterar el gran aprendizaje que he tenido de mis maestros, singularmente el profesor López Menudo y Rebollo, que es que sin ellos yo no sabría lo que sé, yo es que he bebido de esa fuente. Entonces, la eterna agradecida soy yo, lo quería decir públicamente.